Pues vamos a destacar los puntos más importantes del pleno que tuvo lugar el pasado 12 de junio. Los puntos más importantes que se trataron en este pleno fueron el inicio de privatización del mercado municipal de Lloret de Mar, una moción para pedir que el Colegio Pere Turrén sea declarado centro de máxima complejidad, y pensamos que también uno de los puntos importantes fue una moción para pedir crear un censo de ADN canino para intentar solucionar el problema de los excrementos que nos encontramos en las vías públicas de Lloret de Mar. Referente al primer punto, al inicio de privatización del mercado, me gustaría destacar que el concejal en cuestión, Cristian Fernández, del PSC, después de más de un año de ser concejal del mercado y de tener la obligación de gestionar lo público, nos trae a pleno el inicio de la privatización del mercado. ¿Y por qué nosotros decimos que es una privatización? Pues muy sencillo. El equipo de gobierno y el concejal en cuestión del PSC pretende que a cambio de 2,5 millones de euros una empresa privada explote el mercado durante 40 años. Para nosotros eso es inconcebible, no lo aceptamos, votamos evidentemente en contra de este punto, y lo que sí que hicimos fue proponer una serie de alternativas. Unas alternativas como podían ser peatonalizar las calles que rodean el mercado, principalmente la calle Seña de Ravic y Verge de Loreto. Como podía ser empezar otra vez a dar concesiones para intentar que el mercado vuelva a tener el ambiente que tenía años atrás. Y otra de las alternativas que propusimos era la reconversión de la caserna de la policía en un hotel de entidades, para así conseguir que ese espacio o ese lugar de Lloret, que ahora mismo tiene da como un aspecto de abandono, vuelva a tener vida y esa gente que va al hotel de entidades también haga uso del mercado municipal. Vuelvo a repetir, votamos en contra de este punto del orden del día porque estamos totalmente en contra de la privatización del mercado y porque creemos que es obligación del concejal en cuestión gestionar lo público y no privatizarlo. Referente al segundo punto del orden del día, la moción para pedir que el Pere Turrén sea declarado centro de alta complejidad, decir que es una moción que presentó nuestro grupo, es una moción que presentamos después de escuchar las declaraciones de la consellera de la Generalitat en cuestión, que dijo, después de una manifestación del AMPA del Pere Turrén, que el Colegio Pere Turrén no sería declarado centro de máxima complejidad. Pensamos que había que unirse, que tendríamos que hacer la misma presión que hicimos para conseguir la apertura del CAP, todos los partidos juntos, ir todos a una, y pensamos que era necesario hacer una moción para dar una sensación de unidad institucional y de apoyo, y para que la Consejería y la Generalitat viera que en Lloret de Mar vamos a una en los temas importantes. ¿Qué pretendíamos con esta moción? Pues pretendíamos que todos los grupos del consistorio se unieran. En este caso, como es obvio, le daríamos al alcalde la oportunidad de ser él el que presentara la moción y el que la leyera. Pero nos encontramos que el equipo de gobierno formado por Convergencia y Unión, por Esquerra Republicana y por PSC, a las 2:30 de la tarde del mismo lunes, el día en que se hacía el pleno, nos presenta una enmienda a la totalidad a la moción. Una enmienda a la totalidad a la moción que pensamos que va en el sentido de diluir el problema del Pere Turrén, de diluirlo, de que con el tiempo todo se vaya olvidando y no haya esas movilizaciones necesarias para conseguir que el centro sea declarado de alta complejidad. De máxima complejidad, perdón. Decir que, claro, la moción generalizaba y hacía ver todos los problemas que tiene la educación en Lloret de Mar. Como es evidente, no podíamos votar en contra de esa moción, de esa enmienda a la totalidad, perdón. Y lo que sí que hicimos es aceptarla y en aras de esa unidad y de ir todos a una a pedir que la educación en Lloret de Mar dé el salto de calidad y mejore considerablemente. Lo que sí que desde aquí animar al AMPA del Pere Turrén a seguir con su lucha y a no bajar los brazos. Si no se sigue con la lucha, sí que es verdad que el equipo de gobierno con esta enmienda a la totalidad que entró conseguirá diluir el problema, que es lo que pensamos que pretendía. Y en el tercer punto, que pensamos que es importante porque es un problema que vemos diariamente en las calles de Lloret y que sufrimos los ciudadanos, que es la presencia de excrementos en nuestras vías públicas, ya sean jardines, parques, con todos los problemas sanitarios y de higiene que ello conlleva.
Este punto, que se trata de hacer un censo de ADN de los canes, de los perros de Lloret de Mar, iba dirigido, lo presentó un grupo político del consistorio del Ayuntamiento de Lloret de Mar, y nosotros presentamos una enmienda a la totalidad a su moción. La presentamos porque cuando fue la comisión informativa vimos que el grupo no había trabajado bien el tema, que la moción no la tenían bien encarada, y decidimos presentar una enmienda a la totalidad para intentar mejorar esa moción. Lo que pedíamos en nuestra enmienda era que instábamos al equipo de gobierno a que regulara, a que tuviera la obligación de cambiar la ordenanza reguladora en cuestión sobre los animales y la tenencia de animales, y también lo que pretendíamos era crear una especie de convenio con los veterinarios de Lloret, que la moción original de ese grupo político no tenía en cuenta a los veterinarios de Lloret, y pensamos que en este punto son parte implicada y parte importante, prácticamente imprescindible. Sin ellos no podemos tirar adelante este proyecto. Otra de las cosas que pedimos en nuestra moción, y que no recogía la moción original, era el intentar que el ayuntamiento instarlo a buscar las fórmulas necesarias para que, mediante convenios o mediante contratos con organizaciones o con subvenciones con instancias superiores, es decir, con la Diputación o con la Generalitat, para intentar subvencionar esta medida y que al ciudadano de Lloret de Mar le cueste lo mínimo posible. También hay que tener en cuenta que mirando y analizando el tema, esta prueba cuesta unos 35 euros. Tenemos censados 1.500, 1.200, 1.300 canes en Lloret de Mar, animales de compañía en Lloret de Mar. Creemos que es una prueba que se hace una vez en la vida, y 35 euros tampoco estamos hablando de un gasto considerable, dado que será una vez en la vida y ya tendremos al animal censado y no tendremos que volver a repetirla. Pero aún así, también sabemos que en Lloret de Mar hay gente que lo está pasando mal, y por eso instamos al equipo de gobierno a que busque las fórmulas necesarias para que a los ciudadanos de Lloret les cueste lo mínimo posible. Y lo que sí que se produjo es una enmienda a nuestra enmienda a la totalidad de otro grupo político, para decir que se hiciera una comisión de trabajo de todos los grupos con representación municipal para tratar el tema en cuestión, lo cual nos pareció bien, porque creo que es una cosa que tenemos que tratar entre todos para intentar acabar con este problema que sufren a diario los ciudadanos de Lloret de Mar. Y hasta aquí el resumen del pleno del pasado lunes. Espero que sea de vuestro agrado.